Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta reunión de la Comisión Conjunta de Asuntos Constitucionales y Comisión de Justicia. Hoy en particular vamos a poner en tratamiento en una reunión informativa el expediente 930 del Poder Ejecutivo, que declara la emergencia autonómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de 2 años. A tal efecto hemos invitado y han tenido la deferencia de acercarse a participar a esta reunión con los diferentes colegas diputados, al ministro de Justicia, Gabino Tapia, y al procurador de la ciudad y ex colega Martín Ocampo. También se encuentra presente con nosotros la subsecretaria de Relaciones Gubernamentales, Natalia Gambaro. La idea que tenemos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia es que podamos tener una exposición de los funcionarios de gobierno sobre la importancia o el por qué de esta propuesta legislativa para que nosotros tratemos, para luego, sin preguntas, porque no es la idea tener una ida y vuelta, pero sí, si quieren hacer algún comentario sobre la cuestión en particular, poder dar la palabra a los colegas y después cerrar y seguir trabajando en asesores hacia futuro. Así que gracias a todos. Después, más adelante vamos a pasar el quórum para hacer algunos trámites administrativos a la comisión. Pero si les parece, iniciamos la reunión dándole la palabra al ministro de Justicia, Gabino Tapia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos a las dos comisiones acá en la legislatura. Un lugar de debate, un lugar institucional donde se pueden escuchar las distintas voces y representaciones, pero también donde se encuentran y se buscan los consensos de cara a aquellos proyectos que en definitiva estamos convencidos que benefician a todos los porteños. Y ahí es donde nos encontramos con este proyecto que tiene que ver con la autonomía, con la consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires declarada por la Constitución Nacional hace ya 30 años. Acá presente Martín, creador e impulsor de este proyecto desde que empezamos la gestión con Jorge Macri. En la primera apertura de sesiones legislativas, él fijó como norte la consolidación de la autonomía de la ciudad. No es que en 30 años no se haya hecho nada, yo estuve en otros proyectos que hemos presentado en esa línea, y sí se han logrado cosas en estos 30 años, pero también es cierto que hay que seguir avanzando porque hay muchas cuestiones y muchas competencias que aún no se han transferido todavía. Entonces, el jefe de gobierno nos fijó un norte puntualmente en aquella apertura de sesiones, me encomendó personalmente a cargo del Ministerio de Justicia hacer y avanzar en aquellas acciones que sean necesarias para terminar de consolidar la autonomía de la ciudad. Empezamos el cumplimiento de ese mandato como primera medida, ponernos en contacto con las autoridades nacionales, que son quienes también, en función a cómo se viene dando los antecedentes, buscar consensos para poder suscribir convenios que puedan llevar después a las ratificaciones pertinentes tanto en la legislatura local como en el gobierno, en el Congreso de la Nación. El año pasado se lograron en estos diálogos de ida y vuelta con el gobierno nacional, pero me gustaría destacar algunas cuestiones que sí se fueron logrando, como el traspaso de las 31 líneas de colectivo que transitan en la ciudad. Todo ello que voy a nombrar con el apoyo y el acompañamiento de esta legislatura. Por eso es muy importante para nosotros desde el Ejecutivo estar presentándole a ustedes este nuevo proyecto y después Martín va a contar un poco en qué consiste el mismo y por qué la importancia y el pedido también de acompañamiento de parte de la legislatura de la ciudad. Entonces, logramos firmar la transferencia de competencias en las 31 líneas de colectivo, que eso nos va a permitir poder darle a los porteños y a aquellos que vienen a la ciudad un sistema integral de movilidad, como ya se ha empezado a notar, no solo en lo que tiene que ver con las líneas de colectivo, pero sí con aquellas herramientas que nos pueden permitir a través de esto a tener un servicio integral de seguridad.
También logramos ir consolidando la autonomía en lo que fue el nombramiento del director general y adjunto del IGE, del Instituto de Gestión Electoral, y en esta elección ya vamos a poder tener esas autoridades conformadas en una elección netamente local, con todas autoridades locales que van a poder dirigir ese proceso electoral. También hemos logrado, producto de las conversaciones con el Gobierno Nacional, llegar a un acuerdo en el marco del juicio que tenemos por la quita de la coparticipación, donde se logró, en un acuerdo firmado en la Corte Suprema de Justicia, tener la recuperación de ese porcentual que nos habían quitado sin perjuicio de seguir discutiendo el fondo de la cuestión. Ahora bien, también es cierto que hay distintas cuestiones que todavía no hemos logrado avanzar, y en ese sentido, y cumpliendo, insisto, el objetivo de gestión que tiene nuestro jefe de gobierno en torno a la consolidación de la autonomía, sabemos que quedan pendientes varias de estas transferencias de competencia, entre ellas la justicia, el Servicio Penitenciario Federal. Por eso en pocos días vamos a estar dándole también inicio y tratamiento al debate legislativo de la creación del Servicio Penitenciario de la ciudad, sin perjuicio de las conversaciones que venimos llevando adelante hasta ahora, sin el resultado deseado de poder tener una transferencia de ese servicio penitenciario que tanto deseamos y que tantos problemas le están trayendo a los ciudadanos porteños, porque como bien saben, tanto la ley como los fallos judiciales disponen que esos detenidos en la ciudad de Buenos Aires tienen que estar alojados en predios federales hasta el momento, y tenemos desbordadas nuestras comisarías de 2.500 detenidos en lugares donde no deben estar. Venimos conversando con el Gobierno Nacional hace varios tiempos, venimos intercambiando distintos convenios, pero hasta hoy no hemos resuelto lograr ese acuerdo de transferencia. Con el Ministerio de Justicia de Nación también venimos conversando. Yo creo que fue cuando creamos el Código de Procedimiento Laboral y pusimos en funcionamiento también el fuero laboral local, otra de las acciones que tomamos y que nos han acompañado acá desde la legislatura ante la imposibilidad de ir avanzando en las transferencias de competencias judiciales. En aquella oportunidad, yo me acuerdo que veníamos hablando con autoridades nacionales y se venía hablando de un convenio de transferencia de la justicia. Eso no llegó a consolidarse. En el mes de diciembre del año pasado, la Corte Suprema ratificó esto que nosotros venimos poniendo en agenda, que tiene que ver con la consolidación de la autonomía de la ciudad, con la equiparación de la ciudad a una provincia como cualquier otra provincia de este país. Y en ese sentido dictó el fallo Levinas, de lo que hemos hablado largo y tendido desde fin de año pasado hasta ahora, que nos lleva y nos impulsa a seguir avanzando en este reclamo que tenemos de consolidación y de transferencia de las competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto que estamos presentando tiene mucho que ver con eso. Martín ahora, como Procurador General, lo va a desarrollar. Pero sí quiero destacar que a raíz del fallo Levinas, a los pocos días yo tuve una reunión con el Ministerio de Justicia de Nación, donde el compromiso fue dar cumplimiento a ese fallo, cumplir institucionalmente lo que dispuso el Tribunal Superior en la escala o en la pirámide judicial, como es la Corte Suprema, y quedamos en que íbamos a conformar una mesa de trabajo para que ocurriera esa transferencia de competencias. Me pidió un poco de tiempo, acordamos que lo iba a tener, que en ese interín nosotros no íbamos a integrar ninguna otra mesa,
Lo conversé con el Procurador General y estuvimos de acuerdo en esperar un tiempo prudencial y razonable. Iniciado el mes de marzo y ante una falta, digamos, de respuesta y avance en ese sentido, enviamos una nota al Poder Ejecutivo Nacional solicitando que se avanzara en eso y logramos finalmente la conformación de una comisión que fue publicada hace pocos días en el Boletín Oficial de la Nación, la conformación de una mesa para el análisis del traspaso de las competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, que va a estar integrada por 4 miembros del Poder Ejecutivo Nacional, puntualmente del Ministerio de Justicia, y 4 miembros del Ejecutivo de la ciudad, que vamos a estar integrando yo a título personal, Martín Ocampo, Natalia Gambaro, y también va a estar componiéndola en torno al análisis también de números y de impacto Genoveva Ferrero. Para la ciudad, la conformación e integración de esta comisión es un hito muy importante en la consolidación de la autonomía de la ciudad. Así que ahí vamos a estar nosotros representando al Ejecutivo, pero también entendemos que vamos a estar representando a todos los porteños para poder tener un servicio de justicia local propio, autónomo e independiente. Quiero cerrar diciendo que es muy importante para nosotros el acompañamiento y el debate de estos proyectos en el marco de la legislatura. Independientemente de los espacios políticos que representamos, y así se han dado los debates de los otros proyectos que tuvieron que ver con autonomía, es importante que defendamos los derechos que por la Constitución le fueron dados a los porteños. En esa línea estamos convencidos que como una gestión local somos los que estamos más cerca, somos los que conocemos las problemáticas y las necesidades de cada uno de los porteños. Entonces, desde ese lugar nos corresponde reclamar lo que la letra de la Constitución así dispone. Este proyecto en particular, y ya le cedo la palabra a Martín, tiene que ver con esos pasos, con esa hoja de ruta que tenemos que cumplir para poder llegar a la consolidación y a la efectiva transferencia de competencias. La idea era, independientemente de llevarlo como una acción independiente del Poder Ejecutivo, contar con el apoyo y el respaldo de la legislatura que nos marquen y nos acompañe en esa hoja de ruta que tenemos diseñada para poder lograr aquellas transferencias de competencia que no se logran con consenso. Así que yo le dejo ahora la palabra a Martín, que nos va a explicar con mayor precisión de qué va este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Antes de darle la palabra al procurador, vamos a dar informes sobre el quórum de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la presencia de la diputada Parry, la diputada Velázquez, el diputado Santoro, el diputado Franco, el diputado Arenaza, la diputada Michelotto, la diputada María Luisa Estebarena y la diputada Villafruela. Hay quórum suficiente. También quiero informar que se encuentran presentes colegas que no son miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Después la diputada Parry podrá completar. El diputado Parera, Neira Méndez Barrotaveña y la diputada Pilar Ramírez. No sé, diputada Parry, si quiere dar información. Paso el quórum de la Comisión de Justicia. En el mismo sentido, se encuentran presentes el diputado Vitali, Hernán Reyes, Pilar Ramírez, Ignacio Parera, Paola Michelotto, Marilú Estebarena, Aldana Cruchita, Jimena Villafruela, Claudia Neira y yo. Muchas gracias. A los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales seguramente les va a estar llegando un acta para la designación del nuevo director de comisión. Aprovecho este aviso, va a estar a cargo de la dirección el doctor Leandro Bukisevich. Así que sin más, bueno, le damos la palabra entonces al procurador de la ciudad, Martín Ocampo. Gracias, diputado Reyes. Bueno, para mí es grato volver y estar acá debatiendo con todos ustedes. Siempre temas importantes para la ciudad de Buenos Aires, y este es uno de los temas
de los más importantes que se puede debatir en la Ciudad de Buenos Aires porque hace al proceso de su institucionalidad. Me ha tocado durante mi vida política participar de varios procesos de transferencias de competencias en esta idea de ir desde el lado de los convenios y desde el lado del acuerdo político, y a veces no tanto del acuerdo político, pero sí del lado de la responsabilidad política, de transferencias de competencias judiciales a transferencias del SUC, la transferencia del SUC que me tocó hacer, y lógicamente la transferencia de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y la creación de la Policía de la Ciudad. Y siempre uno se hace la pregunta, ¿qué le falta a este proceso para ser un poquito más ágil y sobre todas las cosas para ser efectivo? Hemos dado algunos pasos, pero esos pasos, a mi juicio, siguen siendo insuficientes. El jefe de gobierno, desde el comienzo de la gestión, siempre nos planteó el hecho de tener una agenda institucional de defensa de la autonomía. Parece novedoso, pero no debería ser lo novedoso. Todos nosotros somos funcionarios públicos, todos nosotros juramos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos obliga a todos a defender en cada ámbito que nos toque la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ese artículo en la Constitución Nacional no es una casualidad, en la Constitución de la Ciudad no es una casualidad. Es la consecuencia de la sanción de la Ley Cafiero previo a la Asamblea Constituyente que dio origen a nuestra Constitución en el año 1996. Y lo que en principio pensaba la Constitución Nacional como una ley de garantías, es decir, una ley que tenía como objeto garantizar las funciones del gobierno federal en el ámbito de otro Estado, que era el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, se fue transformando, y yo creo que ya desde el origen fue eso, un corsé para el crecimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Era como que, y esto es parte de la vida política más allá de la vida jurídica, ¿no? Previo al Acuerdo de Olivos, al Pacto de Olivos, el radicalismo sostenía que tenía que tener elección directa del intendente, esa era la discusión en ese tiempo acerca de la elección directa del intendente, y el justicialismo, como ganaba la elección nacional, quería sostener el mismo sistema de designación. Era el Poder Ejecutivo Nacional, designaba al intendente en la Ciudad de Buenos Aires. Se produce la necesidad de la reelección del presidente Carlos Menem y se produce un acuerdo político que redunda en la reforma de la Constitución, y la cláusula del 129 de la Constitución Nacional es parte del Acuerdo de Olivos y es parte del núcleo de coincidencias básicas en el cual Raúl Alfonsín le pedía, a cambio de votar esa reelección, un montón de reformas en la Constitución, y esta era una de ellas. Claro, el peronismo de esa época, menemismo, no sé, ahora serán, no sé cómo serán, pero bueno, en esa época el menemismo se sintió que estaba perdiendo algo. ¿Y cómo hacía para no perder todo lo que significaba esa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, sancionar una ley, que era la Ley de Garantías, que sobrepasaba la necesidad de las garantías. Ya sobrepasaba las necesidades de las garantías, imagínense esto en el año 94, 95, después de 30 años, eso aún es peor. El proyecto de ley que nosotros elaboramos para su tratamiento viene a poner en blanco sobre negro una situación que se está dando y que ya no da para más. Pasaron 30 años de la reforma constitucional, no pasaron 5 minutos. No fue una necesidad que había que tomar algún tipo de medidas, porque uno entiende que en un proceso de conformación de una nueva institución, ese proceso de conformación de esa nueva institución requiere una serie de procesos y pasos para que pueda ponerse en funcionamiento sin que esos cambios afecten la vida cotidiana de las personas. Pero ya pasaron muchísimos años y la situación sigue estando en una situación de inmovilismo. La Corte, en reiterados fallos, dice este término, inmovilismo, ¿no? Expresa esto
y nos compele a todas las autoridades públicas a hacer el esfuerzo más grande para lograr que se produzca lo que para mí hace que esto sea una cuestión de emergencia. La cuestión de emergencia está, a mi juicio, fundada claramente en dos situaciones que no dan para más. Una, la primera, de orden institucional, tiene que ver con la conformación del federalismo argentino. La Constitución Nacional ha puesto una organización federal y esa organización federal no se termina de consumar porque un miembro de la federación, como es la Ciudad de Buenos Aires, no tiene todas las competencias que debiera tener conforme esa propia Constitución Nacional. Y ya pasaron un montón de años. Insisto, porque el plazo no es menor. En términos constitucionales y en el término del derecho constitucional se llama la inconstitucionalidad sobreviniente. Esto se da en muchos casos en los cuales una ley, que al principio puede ser que sea constitucional en su momento de su sanción, pero luego, pasado el tiempo, con nuevas interpretaciones, con nuevas necesidades de la comunidad y de la sociedad, los jueces la declaran inconstitucional y uno se pregunta ¿por qué antes era constitucional, ahora es inconstitucional si la Constitución sigue siendo la misma? Porque, bueno, hay una interpretación dinámica de las normas. Las normas no son estáticas. Se interpretan dinámicamente en la realidad que le toca operar a cada interpretador de esas normas. En este caso, la Corte lo ha hecho claramente. No lo ha dicho específicamente porque no se le ha puesto en consideración la inconstitucionalidad de la ley Cafiero. Pero claramente está expresando que hay una situación de inmovilismo que paraliza la conformación del federalismo argentino. Digo del federalismo argentino, porque esto afecta no solamente a los porteños, sino también afecta al resto de las provincias. Cuando un vecino de Jujuy, de Catamarca, vota a un diputado nacional, o vota a un senador nacional, para hacerlo más claro, vota a un senador nacional, parte del tiempo que consume de su trabajo el senador nacional, lo consume en fijarse quién van a resolver los divorcios de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no hacen lo mismo los senadores con los divorcios de los vecinos de Jujuy, del Chaco, de Catamarca. No lo hacen. Es decir, que claramente hay una discriminación al resto. ¿Es más importante los divorcios de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que los divorcios de los vecinos de otras provincias? ¿Que resulta que esa materia tenga que ser federal? No, no lo es. Claramente no lo es. En el fondo no hay una discusión de federalismo argentino, sino hay una discusión claramente de poder. Hay alguien que no quiere ceder esas competencias que no le corresponden, las quiere seguir ejerciendo porque, bueno, porque el ejercicio de la competencia también es poder. La segunda de las cuestiones que me parece que es la más grave y hace a la necesidad de entender por qué estamos en una situación de emergencia, es la discriminación a los derechos políticos de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Una discriminación que tenía su sentido al comienzo del ejercicio de la actividad, de la creación institucional de la Ciudad de Buenos Aires, pero que después de 30 años no tiene sentido. Cuando un vecino de la Ciudad de Buenos Aires vota un legislador no igual que un legislador de la provincia de Buenos Aires o de Catamarca o de Jujuy, con las mismas competencias y facultades para legislar. No, los legisladores tienen menos facultades para legislar que los que tienen los legisladores provinciales de otras provincias. Porque, por ejemplo, no pueden decidir quiénes son los jueces que van a decidir el divorcio de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. O no pueden decidir sobre cómo se organiza el sistema judicial de los conflictos de la vecindad. La ley 48, que es la ley que regula los procedimientos ante la Corte, es muy vieja esta ley, habla de los conflictos de la vecindad. Habla de los conflictos entre vecinos de una misma provincia, dice están para eso los jueces de las provincias. Bueno, a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no se les permite tener jueces de su provincia. Todos los argentinos le eligen los jueces a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es claramente una discriminación política que debe cesar. La idea de la declaración de emergencia es una idea que en el mundo del derecho argentino, sobre todo en el derecho constitucional internacional también existe, pero en el derecho constitucional argentino mucho más,
porque la Argentina se ha caracterizado por vivir de emergencia en emergencia y de declaración de emergencia en emergencia. Creo que estamos todavía gobernando bajo la ley de emergencia. Esto no es novedoso. Lo que sí es novedoso, que se lo planteé desde el punto de vista de la institucionalidad. Hasta hace muy poco las leyes de emergencia se referían siempre a situaciones de alteración del orden económico, digamos, afectaciones importantes en el orden económico que merecían tomar decisiones por fuera de la normalidad. Y eso era más o menos lo que era la teoría de la emergencia. Claro, acá estamos en una emergencia de orden institucional, no estamos en una emergencia de orden económico. Sin embargo, los criterios para la emergencia son los mismos. Son los mismos. Tiene que haber una situación que amerite, una situación fáctica que amerite que se declare la emergencia. Tiene que haber, a mi juicio, también remedios excepcionales, es decir, plantearse a situaciones excepcionales, remedios excepcionales para poder resolver situaciones que afectan a la comunidad. Y la ley de emergencia lo que quiere es esto, poner en discusión esto, porque yo creo que el momento, y me tocó firmar convenios de transferencia con el ministro Garabano para hacer la transferencia de la justicia, fueron al Congreso y quedaron en el Congreso sin ni siquiera tener movimiento en comisión. Yo creo que como no da para más la situación ya no impacta, y digo impacta en el federalismo argentino, y es tan importante que a mi juicio merece por parte del presidente de la Nación una decisión extraordinaria. Que es que si el presidente de la Nación realmente quiere que avance la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que se complete el federalismo argentino y quiere que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires dejen de estar discriminados en relación al resto de los vecinos de la Argentina, puede dictar un decreto de necesidad de urgencia derogando la ley Cafiero. O modificándola, si quieren. Derogando 3 artículos de la ley Cafiero alcanzarían para poder hacer posible que la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires terminara y que el proceso de transferencias de competencias en materias judiciales y en otras materias que quedan pendientes pudiera saltar la valla que significa la ley Cafiero como límite legal para poder completar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la ley de emergencia es eso. El presidente de la Nación. El presidente de la Nación. La ley Cafiero es una ley nacional. Claro, y por el principio de paralelismo de las formas, la única manera de modificarla es a través en el Congreso. Cada uno de los proyectos de transferencia de competencia, los convenios que se firmaron, tuvieron cláusulas que modificaban la ley Cafiero. Y por eso pudimos hacer algunas transferencias de competencias judiciales, iba cada una de ellas con sus competencias modificando la ley Cafiero. Y en el caso de lo que fue la transferencia de la policía de la ciudad, se hizo previamente. Cuando fue el momento de creación de la Policía Metropolitana, ahí el artículo 7º, que era el que impedía la creación de una policía propia en la Ciudad de Buenos Aires, quedó derogado y se permitió, y eso por eso pudo hacerse la transferencia de lo que fue la parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires sin necesidad de pasar por el Congreso, porque ya se había pasado para la creación de la Policía Metropolitana. Pero sí, como es necesario ir al Congreso, y como el Congreso ya lleva un montón de proyectos presentados sin que sean sancionados, y que eso afecta efectivamente, al resto de las provincias y afecta a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, la salida está en manos del presidente de la Nación, porque el presidente de la Nación puede dictar un decreto de necesidad de urgencia y modificar la ley Cafiero en los artículos que corresponden, que hoy son el impedimento a la transferencia de las competencias judiciales, el registro de la propiedad inmueble y el registro y la inspección de personas jurídicas. A mi juicio, creo que ese es el camino. Y si ese no es el camino, la ley propone otros. La ley propone otros. Porque son los que propone y los que están en marco de las posibilidades institucionales de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, más que pedirle al presidente de la Nación que lo haga, no podemos. Pero sí podemos hacer un montón de otras cosas. Y lo podemos hacer no solamente desde el lugar
desde un poder ejecutivo, no desde el lugar de una fuerza política. Lo podemos hacer en lugar de todo el sistema político de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso la idea de este proyecto en la legislatura. Porque acá está todo el sistema político de la Ciudad de Buenos Aires representado. Y convocar a todos para debatir una ley tan importante, y sobre todo hay uno de los artículos que manda al Procurador General a instar una demanda planteando la inconstitucionalidad de la ley Cafiero. Es decir, este argumento que estoy sosteniendo ahora, no solamente plantearlo desde el punto de vista político para que sea la base de la derogación de la ley Cafiero, pero también, si no eso no sucede, para que se instauren medidas judiciales tendientes a declarar la inconstitucionalidad de la ley Cafiero, esto sí por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es lo mismo que vaya el jefe de gobierno, porque se podía haber hecho así, se podía haber hecho con la firma del jefe de gobierno y con la firma del procurador. Pero el jefe de gobierno decidió que esto era un tema que lo sobrepasaba, no solamente lo sobrepasaba en términos de la importancia institucional, sino también en términos de lo que es la vida de su propio gobierno, porque los procesos de transferencia han sido bastante largos y seguramente un conflicto en la Corte va a durar bastante tiempo, no va a ser una cosa sencilla. Pero este proyecto insta a demandar la inconstitucionalidad de la ley Cafiero. Entre otras cosas, ¿no? Porque yo creo que es un programa de acción el proyecto. La declaración de emergencia es el camino, es simplemente una declaración. Después requiere de un programa de acción política de cada uno de los integrantes, de cada uno de los dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires, para poder hacer posible que este proyecto federal de la Argentina sea consumado y para cesar la discriminación que sufren los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Nada más. Muchas gracias, procurador. Informo que se ha sumado a la reunión el diputado Jorge Reta, la diputada Rebeca Fleitas, y también que contamos con la presencia de la directora general de transferencia, la doctora Karina Palacios. Si les parece, colegas, hacemos una ronda. El ministro tiene unos minutos más, pero seguramente Martín se queda para poder hacer algunos intercambios y posiciones. La diputada Neira, ¿tiene micrófono por ahí? Después el diputado Arenas. Bueno, a ver, yo no voy a ser muy políticamente correcta y voy a decir lo que todos estamos pensando. La verdad que todo lo que estamos pensando es que esto es absolutamente absurdo, que es una declaración que ni siquiera es política, es una declaración electoral en el marco de la interna berreta que tienen con La Libertad Avanza, y que la verdad que nos están usando a todos nosotros y el tiempo de nuestro trabajo para hacer un circo que es inadmisible con la autonomía de la ciudad. La verdad que la emergencia que ustedes están queriendo declarar no es una emergencia, es cualquier cosa. Si quieren hacemos una declaración de emergencia, si quieren le damos una palmada en el hombro al procurador para que haga su trabajo, si quieren les decimos a los diputados nacionales del PRO que tengan un poquito de agallas y alguna vez le pongan una condición a Milei mientras nos hace pelota como nos hace pelota a todos los argentinos, pero la verdad es que venir acá realmente a que nos hagan esto es inadmisible. La declaración de emergencia es nada. Explíqueme, le digo a Ocampo que puede explicarlo todo, que seguramente va a hablar una hora ahora, porque lo traen a Ocampo, porque claramente es el único que puede tratar de fundamentar esto. Digo, la verdad, Martín, te compadezco, pero claramente te pidieron que vengas a fundamentar una cosa que era un circo electoral, porque estamos en medio de elecciones, y se tienen que pelear con La Libertad Avanza porque estamos en una interna, no estamos todos asistiendo a la interna con La Libertad Avanza. Entonces lo traen a Ocampo, que puede fundamentar cualquier cosa para decir que esto es una declaración de emergencia. Y esto no es una declaración de emergencia, esto es un chiste. Es un chiste. Si quieren vemos juntos los artículos. Insta al Poder Ejecutivo Nacional. La legislatura insta al Poder Ejecutivo Nacional. A ver, muchachos, hablen con el Poder Ejecutivo. ¿Quieren hacer una declaración? La hacemos. Pero no se declara una emergencia, 2 años, prorrogable 2 años más, para instar al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la consecuencia de la declaración de emergencia? Explíquenme eso. Cuando uno declara una emergencia, COVID, ¿cuánto duraba la emergencia por el COVID? ¿Se acuerdan cuánto duraba? 3 meses.
y se prorrogaba cada 3 meses, pero se declaraba por 3 meses. La otra emergencia que tenemos es por el tema penitenciario, que lo que permite es que se puedan utilizar discrecionalmente recursos para solucionar problemas de infraestructura. Bueno, acá declaramos la emergencia. Prácticamente, en términos prácticos, ¿cuál es la consecuencia de esa emergencia? Explíquenmelo. Instar al Poder Ejecutivo, instar a Milei que no le apelota a nadie, que vive en su mundo. Siéntense a hacer política. ¿Saben cómo se insta a Milei? Alguna vez poniéndole una condición política. Lo acompañaron hasta acá. Lo hicieron presidente. Le pusieron la ministra de Seguridad. Lo hizo presidente la gente. No hablemos, colega, dejemos la con una intervención. palmadita de Mauricio Ya, continúa, por Macri, favor. con una palmadita de Burrich, con una palmadita de Ritondo, con una palmadita de todo. Lo hicieron presidente, sí, pero lo acompañaron. Diputados, ¿podemos tener una reunión en orden? Ya va a tener la palabra. Gracias, diputada Neira, tiene uso. Lo acompañaron ¿Conclusión? ahí con sus votos. Entonces, dijeron en ese momento, yo me acuerdo muy bien, en ese momento dijo Mauricio Macri, dijo Patricia Bullrich, en ese momento dijeron, no le vamos a poner condiciones porque nosotros no le ponemos condiciones. Nosotros solamente lo vamos a apoyar para que siempre, condiciones no le vamos a poner. No era un buen momento para ponerle una condición y decirle, por lo menos que acompañe el proceso de autonomía de la ciudad. No lo hicieron. Después le votaron cuanta mierda se les ocurrió. Todas, de la primera a la última, perdón por la palabra, pero la realmente indigna. Todas le votaron, de la primera a la última. Nunca le pusieron una condición, no hacen política. No le dicen, te voto la ley bases para que le revientes el bolsillo a la gente, para que la gente no pueda pagar la prepaga y se tenga que borrar, para que las clínicas no se puedan sostener. Hacen eso y ni siquiera hacen política para decirle, avancemos con el proceso de autonomía. Y nos vienen acá a decir, instemos al Poder Ejecutivo y a los diputados nacionales. Y la tercera parte es, instemos al procurador que está acá discutiendo. ¿Usted hizo ya la denuncia? Diputado le iba a decir, procurador Ocampo. ¿Por qué no hizo las acciones judiciales? ¿Está esperando que nosotros lo instemos? ¿Y el Ejecutivo no lo instó? Están acá, instelo. Haga las acciones Diputada, judiciales, instelo. concluya, por favor. Instelo, que los inste. Ministro, instelo a hacer la acción judicial. Instelo. Y usted la puede hacer. ¿Por qué necesita que hagamos nosotros? Y la cláusula transitoria, explíquemela, porque no la entiendo. Muy bien. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el diputado Arenas. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, la vi muy indignada la diputada Neira, pero también hay que aclarar que la ciudad está en emergencia hace muchos años, no es un tema de ahora, de la ciudad que es ahora. Ahí, por suerte, tenemos al ministro que tuvo que dar el gran paso, que la verdad que le cambió la vida de verdad a los porteños, que tiene que ver con la transferencia de la policía de la ciudad y la concreción, que fue una concreción política, obviamente, porque el kirchnerismo no hizo un carajo por el traspaso de la policía, ¿no es cierto? Y vos eras diputada y nunca hicieron nada, porque hoy los porteños tienen policía gracias a un acuerdo político que existió hace 4 años, donde finalmente se le pasó, y eso sí le cambió la vida a la gente. Coincido con vos en que esto no le cambia nada a la vida de la gente. Estamos hoy en el recinto, votamos esta ley es nada. No existe, es como tomar agua, hace bien, nada, no existe nada. La verdad que, procurador, que usted necesita una instrucción nuestra para ir a hacer una denuncia, si quiere, tráiganos su agenda y nosotros lo acompañamos. Yo lo acompaño a hacer la denuncia. Claudia, no sé, levanten la mano, yo voy. Ahora usted necesita instrucciones de la legislatura para hacer una denuncia. La verdad que es absurdo. Y con respecto, yo lo acompaño, yo no tengo problema. Yo confío en que va a hacer las cosas bien y lo acompaño. Y seguramente de otros bloques, ahí Claudia dijo que también lo acompaña. A ver, instar a diputados y senadores. Bueno, ahí voy a hacer una aclaración. Los diputados y senadores del Frente para la Victoria siempre trabajaron para destruir la ciudad. Digamos, cuando le sacaron los fondos a la ciudad en una conferencia de prensa porque se le incendiaba la provincia al inútil de Kicillof, bueno, ahí le dijeron, ¿qué es lo más fácil para manotear? Vamos a sacarle los recursos a la ciudad. Digamos, era muy fácil sacarle a la ciudad los recursos y cagarle la vida a los porteños, y los diputados y los senadores y los legisladores del Frente para la Victoria en esta legislatura calladito de la boca, digamos, sacando declaraciones, ¿no? Que en realidad la solidaridad nada. El inútil de Kicillof se le incendiaba la provincia, le sacaron la plata a los porteños. Bueno,
nosotros le podemos, yo hablo con los diputados de nuestro partido, de otros partidos, y los convencemos, pero además siempre estuvieron a favor, digamos. El problema es el Frente para la Victoria acá, en el Congreso Nacional. Siempre, bueno, no sé cómo se llaman ahora, bueno, no me acuerdo. El peronismo. El problema es el peronismo para la autonomía de la ciudad. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, gobierna Milei. Ganó democráticamente, lo votó el 56% de los argentinos y ahora a bancárselo hasta durante 4 años y seguramente va a ganar la elección porque para mi forma de ver las cosas las está haciendo bien. Instar, ahí coincido con la diputada, instar al Estado Nacional. El Estado Nacional ha dado pruebas, de hecho lo dijo el ministro, que hay una comisión, ¿no? Hay una comisión que está en funcionamiento. A ver, Martín, nuestro procurador, usted conoce bien cuál es el problema. El problema es que los jueces, y usted lo describió bien, es una vergüenza que los porteños nos tengamos que divorciar o hacer trámites de nuestra vida cotidiana con jueces que se dicen nacionales. Digamos, los cordobeses van a un juez nacional y los divorcia. Así de fácil. Nosotros tenemos, ¿qué les da? Más chapas nacionales de que estás haciendo un divorcio. Pero el problema son los jueces, digamos, el problema es la justicia. Claro. El problema es la justicia, pongámosla. A ver, usted es ministro de Justicia, digamos, tiene que ir y decirle, el problema no es las fuerzas políticas que representan. El problema más grande que tienen es la resistencia del Poder Judicial, que nadie se anima a enfrentarlos, esa es la verdad. Y con respecto, digamos, a ver, nosotros... Obviamente, yo no creo, excepto los diputados peronistas que han demostrado que son capaces de ir por su partido, ir contra los intereses de la ciudad, todas las fuerzas políticas, digamos, hemos demostrado continuamente que estamos a favor de la autonomía de la ciudad y tenemos que... De hecho, el gobierno nacional empezó a pagar los fondos de la coparticipación, después hay una discusión si es el monto, pero bueno, todos los viernes la ciudad recibe plata que antes no recibía, y eso es una realidad. Digamos, eso es concreto, uno se mete en la cuenta de la ciudad y todos los viernes recibe la plata. Recibió el tema del transporte, de los colectivos. Bueno, es un avance. Hay un gobierno nacional que está y trabaja para que la ciudad sea autónoma. Digamos, obviamente, después necesitamos mayorías en el Congreso Nacional, necesitamos senadores que defiendan la autonomía de la ciudad de verdad. Y es así, digamos, no funciona de otra forma. Esto es como poner un cartel en la vía pública con la carita de Jorge Macri anunciando esto, digamos, está bien, nosotros no estamos en contra de la autonomía, al contrario. Pero bueno, esto como la ley de trapitos, digamos, que mandaron, usted fue ministro de Seguridad, usted sabe que esa ley, digamos, yo voto mañana a endurecer las penas 50, 100 años, pero hoy la ciudad lo puede hacer. Digamos, hoy la ciudad, sin la ley que mandaron, que todavía no se trató, ahí nosotros instamos a la presidenta de la comisión que presente el proyecto para empezar a debatirlo, porque hasta ahora no se presentó, y estamos de acuerdo con eso, pero son actos electorales, digamos. Esto no se presentó, justo se presenta a 20 días de una elección, a 40 días antes de una elección. Para mí es un acto electoral. Y obviamente nosotros siempre vamos a estar a favor de la autonomía de la ciudad. Siempre vamos a defender, porque además nosotros juramos por la Constitución que nos rige, que es la ciudad de Buenos Aires. Así que siempre van a contar con nosotros, pero esto es un acto electoral. Gracias, diputado Arenaza. Tiene uso de la palabra la diputada Estebarena. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que esta reunión no tiene ningún sentido. Es una reunión absolutamente hueca. Pero yo quiero agradecer la honestidad intelectual del ministro, porque él ha enunciado logros que se han realizado a través de conversaciones entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Quiero aclarar, el presidente Milei lleva solo 1 año y medio en el poder, y durante este tiempo se han concretado avances reales, que vuelvo a repetir que el ministro lo ha reconocido y le agradezco, como la transferencia de 31 líneas de colectivo al ámbito porteño, la creación de una comisión nacional para efectivizar el traspaso de la justicia ordinaria, la apertura del diálogo para la transferencia de los servicios penitenciarios,
En este caso hubo una reunión, que yo lo dije cuando vino el ex ministro de Seguridad de la ciudad, el 5/4/24, o sea, a poco de asumir la ministra Bullrich y a pocos meses de asumir el gobierno nacional. Se realizó una reunión en la calle Sarmiento 324, junto con el subsecretario de Servicios Penitenciarios, para lograr acuerdos en la transferencia del servicio penitenciario. Esta reunión no fue continuada por el gobierno de la ciudad, con lo cual atrasó todo este tema. Digo esto porque la verdad, hay que hablar con toda la verdad. No hay que hacer un manejo político en un momento, sí, de próximas elecciones. Porque acá los que sufren, los más perjudicados, es justamente los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros tenemos que trabajar para ellos. Los legisladores que hemos sido votados por ellos y los funcionarios que han sido puestos en esos lugares por decisión del jefe de gobierno. Entonces, ministro, le agradezco su honestidad intelectual de venir aquí, de contar las cosas tal cual son. Pareciera entonces, sí, coincido con los diputados que hablaron anteriormente, una medida absolutamente electoralista, inoportuna, innecesaria. Declarar algo tan ridículo como una emergencia no tiene sentido, es, como dije, una medida hueca. Además, habrá una confusión entre la división de poderes. Como abogada no entiendo toda esta confusión que se quiere crear. Es, como diría un viejo peronista, cháchara. No sirve de nada todo esto. Así que sigamos trabajando, pero en estas comisiones que se han formado, sigamos trabajando con seriedad, con verdad, con honestidad intelectual, para beneficio de los porteños, que son para ellos, para quienes estamos obligados. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra el diputado Yamil Santoro. No. Coincidiendo con los diputados preopinantes acerca de la inadecuada utilización de la figura de la emergencia para hacer una declaración política, con la cual naturalmente coincido, pero donde también vale decirlo, el peronismo, el PRO y ahora la Libertad Avanza, teniendo herramientas y posibilidades de avanzar en el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, no lo han hecho. Sí me hubiera gustado en esta ley ver que, de hecho, hay un solo artículo propiamente dicho legislativo, que es el artículo 5. Sería interesante poder conocer un poco más qué pretenden que se logre a partir de esta modificación. Y sí, quizás poner arriba de la mesa, recién la diputada propinante planteaba que esta reunión era al pedo. No coincido, porque estamos acá discutiendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y no me parece un tema menor. De hecho, algo que sí se puede hacer ya, y más que reírse en la punta, la diputada de la Libertad Avanza podría llevarse este pedido, que tiene que ver con la ley 2875, que ya está aprobada por esta legislatura, que es la ley que crea el Registro Público de Comercio de la ciudad. La ciudad no tiene su registro público de comercio porque hay una medida judicial impulsada por el Gobierno Nacional, de la cual podría desistir en cualquier momento, con lo cual ni siquiera necesitamos una ley. Lo llama ahí al procurador, le dice, o al amigo Amerio, lo llama y dice, muchachos, bájense del caballo y la Ciudad de Buenos Aires cuenta con su registro público el día de mañana. Ahora, como medida alternativa, si el Gobierno Nacional no está dispuesto a dejar de obturar la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propio registro de comercio, acabo de ingresar, mientras duraba esta reunión, un proyecto de ley para la derogación de la ley 2875 y la creación de un nuevo registro, lo cual permitiría que, si el mileísmo no se opone de manera activa, la ciudad cuente con ese registro. Creo que, sin entrar en este juego de las declaraciones políticas, podemos llevar adelante medidas legales conducentes para robustecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, por supuesto, abierto a discutir los pormenores de la ley, pero abierto a que avancemos en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra la diputada Aldana Cruzitas. Gracias, presidente. Bueno, ya que se están utilizando tantas palabras tan disruptivas, yo no considero que sea el pedo que estemos hoy hablando de la autonomía de la ciudad. No, igual no solamente usted, diputada, sino que en general se estuvieron utilizando palabras de todo tipo. ¿Y saben por qué no me parece? Porque estamos esperando esto
hace casi 30 años más. O sea, tiene más vida a la espera de la que tengo yo, imagínense. Si me va a parecer al pedo que estamos hablando hoy de esto. Le podemos poner chacharera, diputada. Vamos, listo, vamos con la palabra. Muy bien, sin sentido, sin motivo. Bueno, muy bien, vamos a utilizarle. Ok. Pero bueno, a lo que yo vi es, tiene mucha más vida de la que tengo yo misma, entonces me parece importante que lo estemos hablando. ¿Por qué tenemos que tratar en este recinto? Porque claramente lo que está pasando, tenemos que llevarlo, la ley de emergencia en la ciudad, porque ninguno de los partidos que están hoy en día viéndolo están acompañando. Digo, a ver, teníamos el peronismo, que también tenía la posibilidad, el peronismo, kirchnerismo, el nombre que le queramos poner, de tratar la autonomía. No se hizo. De hecho, hace poco, no sé si lo vieron, pero varios diputados de la Cámara Nacional presentaron un proyecto que es el 1123 para crear los fueros ordinarios laborales. Digo, tenemos que seguir recordándoles que es competencia nuestra. Y no está sucediendo. Entonces también a nuestros amigos del partido kirchnerismo, Unión por la Patria o el nombre que tengan, también hay que recordarles que es una facultad nuestra y que no podemos... De hecho, presenté una declaración, porque creo que la única posibilidad también que tenemos hoy en día es presentar declaraciones demostrando nuestra máxima preocupación ante la falta de autonomía. Pero también escuchamos a el partido de Milei y a los diputados que lo acompañan acá presentes, que están a favor de la autonomía, pero que poco están ayudando para que la autonomía suceda en la ciudad. Entonces, no entiendo. No estamos entendiendo. Se están acompañando porque no está sucediendo. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Y algo que yo sí quiero sugerir, que me parece importante en esta ley que estamos acá discutiendo, que si queremos realmente también llevar a la práctica la declaración de la emergencia, podríamos también incorporar, llevar a cabo concursos anticipados. Me parece que eso va a agilizar un montón el tiempo y además... Porque recordemos que en la Ley 7 tenemos creado todos los fueros, entonces tenemos que tratarlos. Obviamente necesitamos también de los recursos, y uno entiende, pero deberíamos comenzar por los concursos anticipados, me parece que es importante, y también es una manera de impulsarlo. Eso por un lado, y por el otro, creo que nosotros tenemos la responsabilidad, y como tenemos todos los partidos políticos representados en la ciudad, de realizar este tipo de declaraciones y también este tipo de leyes llevarlas al recinto, porque es la única manera de poder defender la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual, como bien estuvieron mencionando, nosotros juramos acá. Y me parece que ponernos en contra de este proyecto de ley es no estar defendiendo la autonomía de nuestra ciudad, estar llevándolo a, como bien decían, a un año electoral. ¿Qué importa que sea un año electoral? Estamos hablando de la autonomía de nuestra ciudad. ¿Qué tiene que ver? Estamos defendiendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenemos que... ¿Pero por qué tenemos que frenar todo porque sea un año electoral? No lo comparto. Entonces, nosotros tenemos que seguir legislando y trabajando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que desde mi lugar siempre se van a encontrar con una diputada la cual va a defender y ojalá que podamos incorporar esta sugerencia que estoy haciendo porque creo que es una manera más de demostrarle a nivel nacional que es nuestra competencia. Gracias, diputada. Se acaba de sumar la diputada Molar. Tiene uso de la palabra el diputado Barrotaveño. Bueno, muchas gracias. Voy a ser cortito, así le damos la hora a Ocampo para que nos conteste después. La verdad es que es un espectáculo lamentable, ¿no? Porque es una interna, como decía la diputada Neira, ¿no? Estaban definiendo una interna que en realidad es una especie de paso para ver quién después tiene que ir a la cola en octubre, mientras que el presidente del PRO de provincia hace cola con los intendentes para ir a la lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. La verdad es que resuélvanla en un comité, no sé cómo se llaman los locales de La Libertad Avanza, si tienen locales o qué, pero resuélvanla entre ustedes. Esto es una payasada. La verdad, sí me parece grave que utilicemos... Porque el otro día el diputado Arenaza, que no me está escuchando, se fue. Hubiese estado bueno que conteste cuando estuvimos en la Comisión de Salud, cuando los propios funcionarios preguntados sobre por qué no se avanzaba con el crédito que permite financiar 60 millones de dólares de aparatología. El Ejecutivo Nacional, ¿cómo voy a contestar algo que no sé? Cuando viene... ¿no? Por eso, entonces el que calla otorga.
estuvieron los funcionarios locales que manejan crédito explicando que Nación no le está firmando, por una cuestión política, según ellos, 60 millones de dólares para comprar aparatología de salud para los porteños. Es decir, dentro de esta interna hay 60 millones de dólares en aparatología que salva vidas para el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires que no le están firmando para que no lo tengan. Ese es el nivel de gravedad de los que le preocupan los porteños. Digo, y en esta interna se ponen de acuerdo en el Congreso Nacional para votar en contra de los jubilados, para avalar un veto en contra de los jubilados. Se ponen de acuerdo, después de llenarse la boca y cartelitos y demás, y financiarse, ¿no?, con la Universidad de Buenos Aires, para votar en contra del presupuesto universitario. Se pusieron de acuerdo para bancar un DNU totalmente anticonstitucional que la Corte está esperando en los tiempos políticos, pero que no creo que haya un abogado que pueda defender ese DNU. O sea, se ponen de acuerdo para todo eso, pero no se ponen de acuerdo para avanzar en esto que es tan importante y que se rasgan las vestiduras entre todos y que todo culpa del peronismo. Y después sobre las herramientas, para cumplir con ser cortito, la descentralización que se mencionaba, la cercanía del gobierno y demás, yo creo que eso es política, son herramientas, ¿no? Lo vivimos en los 90 cuando se tiró la educación y la salud a todas las provincias por la cabeza, no se le giró los recursos y generamos un esquema, sí, el ídolo de tu presidente, el ídolo de tu presidente con Caballo, sí. Los Menem gobiernan, no sé si sabés que los Menem están gobernando, son la mesa chica de este gobierno, pero digo, si tanto les interesa, yo creo que es una herramienta política que debe ser utilizada, es una herramienta de gestión, depende, pero digo, si tanto les interesa la cercanía del gobierno a la gente, ¿por qué no avanzan con las comunas en vez de tratar de cerrarlas y de sacarle cada vez más poder? Porque sería bueno que las comunas de la ciudad, que cada una tiene cerca de 200.000 habitantes y que son el equivalente a lo que son los municipios en otras provincias, puedan tener la posibilidad de resolverle la vida a los porteños. Seguro tendríamos una gestión mucho mejor que esta que tenemos actualmente. Gracias. Gracias, diputado. Tiene uso la palabra el ministro de Justicia. Antes de la hora de Martín también, que me voy a tener que retirar, pero me quise quedar para escuchar a todos y poder darle una respuesta. Algunas pequeñas reflexiones. La primera tiene que ver con, siempre es lindo venir a la legislatura a escuchar las distintas voces. Creo que si estos proyectos sirven para, también hablando de política, para mostrarle a los porteños que la libertad avanza y el kirchnerismo se ponen de acuerdo en coincidir que esto no es una agenda para los legisladores. No, pero pará, Pilar. Dejemos hablar al ministro. Si escuchó a todos los diputados, Ramírez, yo lo único que estoy diciendo es, de las devoluciones... Deje hablar. De las devoluciones... Diputada, deje hablar. Diputada, deje hablar. Yo lo único que hice fue escuchar las posturas de todos y en lo que me llevo es en encontrar coincidencias que para ambos espacios esta no es una agenda importante. Segundo, es la legislatura quien maneja los tiempos en torno a si este proyecto lo llevan o esta iniciativa lo llevan o no al recinto para debatirlo. Y creo que no nos escuchamos o no nos escuchan. Yo no tengo nada que instar al Procurador General, porque lo dije yo en mis palabras de apertura y lo dijo el Procurador en torno a en qué consiste este proyecto. El Poder Ejecutivo tiene todas las facultades de iniciar estas acciones, de iniciar las demandas, como aquellas que ya están iniciadas que ya están iniciadas con respecto, por ejemplo, al Servicio Penitenciario Federal y al incumplimiento de las autoridades nacionales en torno a esto. No de esta gestión únicamente, de gestiones anteriores también. Entonces, en lo que a mí respecta, le agradezco, diputada, por sus palabras. Siempre voy a reconocer y hablar con respecto a la verdad. En muchos aspectos nosotros venimos hablando y avanzando con el Gobierno Nacional y en otras que no se avanzan por cuestiones políticas, de tiempo o lo que fuere, tenemos como porteños la obligación y como miembros del Ejecutivo de la ciudad de fijar una agenda en torno al camino y al pedido o al mandato del jefe de gobierno en torno a consolidar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el debate legislativo, por supuesto que les corresponde a ustedes, esto
repito, es un tema de tiempos. Si para ustedes esto es un evento de campaña, para nosotros no lo es, porque es una agenda en la que venimos trabajando desde hace 1 año y medio. Entonces, esa es mi única reflexión que quería dejarles. El debate legislativo me encantaría estar presente cuando lo hagan para ver, en definitiva, quién defiende los intereses o no de los porteños. Ya tuvimos en torno a esto de la autonomía hace muy poco la puesta en funcionamiento, como bien dijo la Ley 7, tiene creados a todos los fueros en reflejo con la justicia nacional. Cuando tuvimos que ponerlo en debate, varios espacios no acompañaron la puesta en funcionamiento del fuero de la ciudad. Que estamos trabajando porque cualquier transferencia de esta envergadura corresponde hacerla de una manera con recursos, porque si no es imposible llegar a eso. Veremos, y por eso también lo dije, diputado Arenaza, a la integración de la Comisión de Justicia. Nosotros le estamos poniendo a esa comisión mucha importancia en torno a su constitución, o sea, a quienes designamos para que le integren, mucha expectativa en que eso no sea una zaraza, como han dicho acá, sino que tenga un resultado efectivo, donde vamos a esperar, fijando una agenda, porque también se dilatan los tiempos, de que eso tenga un resultado positivo para la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo dejo con Martín. Gracias. Gracias, ministro. Tiene usted la palabra, Campo. Acá te serví. Bueno, se dijeron muchas cosas, algunas verdades, pocas, pero algunas. La primera, que tiene que ver con la consideración política, electoral o la interna que puede tener el PRO con la Libertad Avanza, no es una que me corresponde a mí. Yo estoy en otra fuerza política, pertenezco a otra fuerza política, soy el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, vamos en otra expresión electoral dentro de esta. No tengo ninguna intención de hacer de un beneficio político a ninguna de las fuerzas políticas que son rivales en la disputa electoral. Lo que nunca dejo de pensar es que es lo primero. ¿Es lo primero la elección esta o la gente? Si yo estoy diciendo que hay un proceso en el cual hay gente que está siendo discriminada, ¿tengo que esperar a la próxima elección? ¿O busco la forma y la manera de que esto cese lo más rápido posible? Yo creo que ese es el camino de coherencia en la argumentación de lo que uno tiene que hacer. Y claramente comparto que si el PRO no le pidió nada a cambio en un acuerdo político, la Libertad Avanza, para votarle todas las leyes que hicieron muchas de las cosas que hacen que a los argentinos le vaya cada vez peor, porque hay muchos argentinos que la pasan muy mal, producto de esas leyes que fueron sancionadas en el Congreso, o el de financiamiento de las universidades, o la ley de los jubilados. Bueno, situaciones que el PRO ha acompañado, que para mí yo he sido crítico de eso. Sin embargo, le quiero decir que este proyecto, a pesar de que el jefe de gobierno siempre se ha planteado con desafíos en términos de la autonomía, ha sido claramente una iniciativa del equipo que trabaja conmigo en la Procuración. No ha sido, de hecho, si ven el trámite del proceso dentro del Poder Ejecutivo, la iniciativa dentro del Poder Ejecutivo es de la Procuración. Y no ha sido una casualidad, ha sido el fruto de esta experiencia política que vengo sosteniendo. Me ha tocado participar en casi todo, no sé si creo que es en todo, no sé, pero en casi todos los procesos de transferencia, incluso los recientes, porque he tenido que dictaminar, porque he tenido que asesorar jurídicamente al gobierno en cada uno de estos procesos de transferencia, como el de las 31 líneas de colectivos que se firmó recientemente. En cada uno de ellos he participado y mi experiencia me dice que no es casualidad que el Senado de la Nación o el Congreso de la Nación no haya derogado la ley Cafiero en 20 y pico de años. No es una casualidad. ¿A ustedes les parece que un senador que decide todos los días quiénes son los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se va a sacar esa competencia porque sí? ¿Y se la va a dar a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? No, no lo hace por eso. En el fondo, claramente hay una discusión de poder. Y la ley Cafiero ha sido eso, una instrumentación de una decisión de poder, que tiene impacto jurídico, que tiene impacto político, que tiene impacto institucional, claro que lo tiene, pero es eso. Y la declaración de emergencia, claro que es una declaración. ¿Cómo no va a ser? Es una declaración. Y como declaración
es el camino a tomar medidas excepcionales. Estas son unas. Estas, pero puede haber otras. Y se les puede, a mí se me ocurren 4 o 5 ya, acá. 4 o 5. Una la dijo el diputado Santoro. Una la dijo, no es posible tener, ¿por qué no es posible hoy? ¿Cuál es el debate judicial en torno a por qué se paró el registro público de comercio Perdón, de la Ciudad de Buenos ¿puedo Aires? corregirlo un minuto? Ustedes presentan un Diputada, proyecto de pida ley. la palabra, por favor, está hablando. Pedirle una interrupción. Es cuando un proyecto termine- de ley lo que están presentando, no es un proyecto de declaración. La ley declara la emergencia, diputada. Claro que sí. Vamos a, después continuamos. Sí, eso es técnica parlamentaria. Bueno, le estaba diciendo, ahora se me fue, tiene una habilidad para interrumpirme. El diputado. No, dentro de las medidas que después de la declaración de emergencia puede tomar esta legislatura, el Poder Ejecutivo o las instituciones del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires también, en el caso del registro público de comercio, ¿cuál es el argumento que sostiene el gobierno nacional para impedir que se ponga en funcionamiento? La vigencia del artículo 10 de la ley Cafiero. Es ese. Y ese es el único argumento. Ese es el único argumento. Por eso planteo que la declaración de emergencia nos permite tener medidas excepcionales, como por ejemplo la creación de un nuevo registro de comercio. Porque es una medida. O la creación de otros fueros. Si nosotros, a través de la declaración de emergencia, decimos, queremos que cese esta situación de discriminación de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en materia de los divorcios. Entonces vienen los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la emergencia declarada, y sancionan una ley de creación de un fuero para divorcios de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, o para familia. Nos permite tomar medidas que pongan en práctica el ejercicio de las competencias por parte de las autoridades públicas de la Ciudad de Buenos Aires. O, por ejemplo, el tema de los concursos anticipados. Concursos anticipados para fueros que todavía no tenemos creados. Sí, se puede hacer. ¿Puede la legislatura sancionar una ley diciéndole al Consejo de la Magistratura que convoque a concursos anticipados para cubrir las vacantes de los fueros que nos tendrían que transferir para el ejercicio de las facultades que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia jurisdiccional? ¿Se puede? Claro que se puede. La ley, claro que es una declaración. Es una declaración. En su principio tiene una declaración, pero tiene impacto. Y no es lo mismo la firma del procurador, y si no tiene sanción legislativa esta ley, tomo el compromiso del diputado Arenaza y de la diputada Neira de venir a firmar junto conmigo en la demanda. No es una denuncia, es una demanda, pero si tomo el compromiso, los voy a invitar a firmar junto conmigo a los 2 diputados de la demanda, así que el diputado Santoro quiere firmarla, y si la firman todos, mejor. Mejor, porque ¿qué va a ver la Corte? La Corte va a ver que hay un proceso político en la Ciudad de Buenos Aires de un montón de autoridades que tienen responsabilidades públicas que tienen un solo objetivo: mejorarle la vida a sus vecinos, hacer que cese la discriminación que padecen sus vecinos. Y en eso tenemos que estar todos juntos, no importa si es año electoral o si no es año electoral. Importa las decisiones que nos toca tomar como funcionarios públicos, y ese es el camino que tenemos que llevar adelante. Y les reitero, no estoy para hacerle el juego al PRO ni a ninguna otra fuerza política. Estoy, y si alguno está acá, quiero que la lista de Lula Levy sea la que gane la elección. La de Lula Levy. Así que si ustedes quieren, voten a Lula Levy, pero este proceso de discusión institucional tiene que seguir adelante más allá del año electoral. Procurador, está en carácter de procurador. Está en No, sí, carácter pero de no procurador. no dejo de ser un Pero está en carácter. No dejo de ser un militar. Ha sido invitado en carácter de procurador. Le pido por favor que mantenga las formas. No dije nada malo. Sí. Bueno. Lo de independencia y control de legalidad, gracias. Momento, diputada. Quiero, antes de dar el cierre como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero darle la palabra a Graciana Peñafort, vicepresidenta segunda, que avisó que iba a llegar tarde, y en honor a su compromiso con el trabajo de la comisión, darle la palabra. Por favor, sea breve, diputada, si es posible. Bueno, buenos días a todos. Perdón, tengo un cliente que ha sido golpeado y decidió hoy volver a su programa en radio. Por eso no pude venir antes. Procurador, yo
no, creo que todos los que estamos acá estamos muy a favor de la autonomía de la ciudad, pero hay 2 o 3 cuestiones que me parece que no se pueden desconocer por muy legislatura que somos. En derecho administrativo, y usted lo sabe tan bien como yo, la capacidad es la competencia. Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer está determinado por la competencia, que además tiene que ser expresa. Yo entiendo su voluntad de hacer, también entiendo la falta de competencia de esta legislatura para facultarlo a hacer aquello que no tiene competencia. Digo, la autonomía no es la autonomía como a mí se me da la gana, no es como cuando me fui y me casa a los 18 años, es una autonomía arreglada que tiene determinadas condiciones que tienen que ser cumplidas, entre ellas la ley Cafiero. Entonces, si no nos trasladan las competencias, difícil que podamos hacer algo. Y lo segundo que quiero decir, además de las competencias, para que esto funcione, necesitamos los recursos. Por eso invoco la ley Cafiero, porque pues, podemos tener todas las competencias, pero si no tenemos recursos, la verdad es que no vamos a hacer nada más que mirarnos a la cara con cara de bobos. Y la verdad podemos ser bobos, pero no me quiero poner la cara. Lo otro que quiero decirle es que yo estudié en profundidad el proyecto y más allá que usted invite a firmar a toda la legislatura, es absurdo que pida que se lo faculte porque usted está, en cuanto procurador, defensor de los intereses de la ciudad, no de los radicales, permito decírmelo, puede hacerlo sin necesidad que nosotros lo facultemos. Es una cláusula totalmente accesoria que solo, digo, si usted quiere el apoyo político, pídalo y tal vez lo consiga de muchos de nosotros. Lo que no puede pedir es que lo autoricemos algo para lo que no necesita autorización, pero no porque no lo quiera autorizar, incluso lo podemos apoyar, sino porque mañana le van a pedir autorización para cosas que a lo mejor en ese momento no tienen la posibilidad de tenerlo desde la legislatura. Entonces, esta autorrestricción de pedir que para poder hacer esto necesitan la autorización, además de peligroso, es totalmente innecesario y superfluo. Y yo creo y conozco el trabajo que han hecho y creo que, repito, todos queremos la autonomía de la ciudad, pero queremos una autonomía de la ciudad sólida, sustentable, eficiente y que no sea un artilugio de campaña, porque la verdad es que, voy a decir algo, yo vi a un candidato del PRO decir que iba a bajar los impuestos y tenía ganas de decirle, hola, ya sos parte del Ejecutivo, no hace falta que sea legislador. Entonces, lo que quiero decir, estos proyectos pueden sonar muy lindos, incluso pueden tratar de buscar voluntades políticas, pero lo que sí puedo garantizar es que estos proyectos no aportan ni 1 milímetro a la autonomía de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, diputada. La presidenta de Justicia, Inés Parry, unos minutos nada más. Ya cerramos. Bueno, ¿se escucha? Sí, bien. Somos una casa política, la verdad que yo no entiendo por qué hay una intención de ponerlo en clave electoral cuando en realidad es una casa política y lo que hacemos básicamente es legislar. Y sin dudas hay una puja de poder porque si recordamos en el momento en el que se consagró la autonomía ya en la Convención Constituyente a nivel nacional, la acción y la gesta de la ley Cafiero vino a limitar lo que la Constitución Nacional habilita a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en esa puja de poder está bueno replantearnos y revisar una ley que ya tiene varios años y que lo único que hace es imposibilitar el real ejercicio de autonomía, de refuerzo y robustecimiento de la institucionalidad que este distrito tiene que tener en plano de igualdad con el resto de los distritos del país. Dicho esto, por supuesto que a mí me gustaría que en el Congreso pudiéramos amalgamar una posición de manera transversal y no encontrarme con diputados de la Ciudad de Buenos Aires que le quitan la coparticipación o los puntos de la coparticipación independientemente de la emergencia que en ese momento se ejecutó. Digo, de la misma forma que lo que pretendo es robustecer el sistema de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que en definitiva no estamos haciendo más que jugar con los límites de discrecionalidad que tenemos. Si hay juzgados que están vacantes, quienes tendrían la facultad de poderlos designar es esta legislatura y el proceso, por supuesto, es el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para designar esos jueces y no a nivel nacional. Dicho esto, me parece que estas instancias sirven
no son biribiri, en definitiva nos ponen puntos de inflexión, nos llevan a encontrarnos en lo conceptual, en la lucha de la ciudadanía, en la lucha de los intereses de los porteños, y que es para eso, para lo que nos votaron y para lo que nos van a votar en las próximas elecciones. Así que viene bien mover un poquito la zaranda y separar la paja del trigo, como quien dice, y en definitiva mostrar en qué lado de la vereda está cada uno. Simplemente eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Diputada Neira, breve la pregunta y breve la respuesta. El procurador se refirió a la transferencia de los colectivos y dijo que tuvo mucho que ver con ese proceso. Mucho no. Bueno, que tuvo que ver. Bueno, está bien, no es valorativo. Se me ocurrió consultarle por el artículo 76 que se incluyó en la tarifaria, que es la tasa de fiscalización que hoy pagan, que hoy tienen que pagar justamente los colectivos que han sido transferidos en la ciudad, porque justamente no se acordó la partida correspondiente para la fiscalización. Digo, en términos de cómo llevamos adelante los procesos, ¿no? Y esta imposibilidad que tiene Jorge Macri, el gobierno, de poder resolver las cuestiones como las tiene que resolver con política, ¿no? Porque decían hace un rato, esta es una cuestión de poder, es una cuestión de política, estas cuestiones se resuelven de esa manera, con acuerdos políticos, con discusión política o con condiciones políticas a la hora de sentarse a la mesa. Entonces, ya que discutimos baja de impuestos, ya que discutimos autonomía, hay que recordar que hoy tenemos una tasa de fiscalización que antes no teníamos, que hoy se paga porque la ciudad no le puso los puntos a Milei una vez más. Bueno, contesto. Sí, perdón. Estaba en otra. Métale. Pasar por, bueno, algunas consideraciones. Bueno, primero, decirle que efectivamente lo que estoy planteando es que haya una iniciativa de respaldo político a una cosa que sí, efectivamente, la diputada por ahí no escuchó. Cuando yo en mi primera locución dije que efectivamente era una competencia que en nombre del Poder Ejecutivo lo podía hacer yo, como procurador. Ahora, yo lo puedo hacer en nombre del Poder Ejecutivo, también lo puedo hacer en nombre de la legislatura. Es decir, la procuración puede ser la representación jurídica de la legislatura. La decisión que toma la legislatura tiene un respaldo institucional mucho mayor, porque el jefe de gobierno fue electo por un espacio político, pero acá están representadas todas las fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires. La idea del envío de este proyecto para constituir una demanda ante la Corte era tener la fuerza del respaldo político de toda la política de la ciudad, nada más que eso. Y más allá de la situación electoral, yo no traje el argumento de la situación electoral, no lo traje. Yo contesté un argumento, diputada, que se había dicho previamente. Y en el ejercicio de la competencia, hay varias teorías sobre el ejercicio de la competencia. Yo no adhiero a la que dijo usted, le aclaro, está escrito, lo tengo escrito en algunas, pero no adhiero a esa. Pero no es una discusión de derecho administrativo esta, es una discusión de orden político. Lo que me dijo la diputada en relación a la tasa de... Bueno, primero yo intervine como asesor jurídico de la ciudad, ¿no? Y dictaminé y colaboré, pero las decisiones estructurales de las formas las toma el área competente. Sin embargo, debo decirle que por la naturaleza jurídica del tributo al que usted se refiere, es una tasa. La tasa es la contraprestación de un servicio. Es decir, si el servicio, ¿quién lo va a dar? Claro, es un servicio de fiscalización, sí. La tasa es la contraprestación de un servicio, una tasa de fiscalización. ¿Quién lo va a dar eso? ¿La ciudad o el gobierno nacional? Lo va a dar la ciudad, que va a ser el encargado de fiscalizar. Parece ser razonable que si el servicio lo da la ciudad, el financiamiento de ese tributo no sea por impuestos nacionales, sino porque no es un impuesto, es una tasa. La naturaleza jurídica es distinta. En consecuencia corresponde a mí, más allá de la pertinencia o no del gasto o de lo que tenga que ver con la fijación de esa tasa en particular. Pero en términos de quién se debería hacer cargo, acá no hay un tema de transferencia de recursos. Por ejemplo, recursos, sí, bueno, vienen las 7 computadoras que usaba el gobierno nacional para hacer la fiscalización con los programas de fiscalización que tenían. Bueno, esos son recursos. O empleados capacitados para la fiscalización. Eso podrían ser recursos del traspaso de los colectivos.
pero no veía en esto ninguna situación en particular. Nada más. Bueno, bien. Vamos a cerrar la reunión. Yo no quiero dar por finalizada sin dar mi opinión y mi posición al respecto. Yo creo que lo que vivimos en esta conversación, otra vez, es equivalente, el lío que se armó y los gritos y las posiciones políticas y las lecturas, las interpretaciones, es tan grande como la distancia que hay entre los dichos y los hechos. Es tan grande como la distancia que hay entre los dichos y los hechos. Porque acá todos nos estamos diciendo de la interpretación, si tiene sentido, si vale la pena, si es el momento, pero hay que hablar de los hechos. Y yo los convoco, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a reescribir este proyecto de atrás para adelante, pero a poner sobre la mesa hechos concretos, colegas, sobre la autonomía de la ciudad. Porque la hipocresía más grande es decir y no hacer, o decir A y hacer B. Porque si la ciudad está lastimada en su autonomía, tiene que ver con acciones políticas que están escritas en la historia reciente. Porque a nosotros nos quitó la coparticipación Alberto Fernández. Porque después de esa quita aberrante fueron al Congreso Nacional en diciembre del 2020 a votar una ley ridícula que nos quita la transferencia automática y nos financia por tesoro, y la votaron los diputados y senadores del Frente de Todos. Porque después fue Zanini, procurador de la Nación, a la Corte Suprema a decir que nosotros no teníamos competencia originaria porque no éramos provincia. Había un ataque con fundamento jurídico profundo en la Corte Suprema cuando nosotros defendíamos nuestra coparticipación, que es defender los impuestos de nuestros vecinos. Los vecinos tienen que saber, la coparticipación que nos quitan son los impuestos que pagan los vecinos todos los días, no es otra cosa. Y tuvimos que escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hablar de la reversibilidad de la autonomía. Ojo, quizás no es para siempre o quizás no es tan así. Quizás la ciudad no es autónoma. Y del mismo modo, en la distancia entre los hechos y los dichos, tenemos al presidente Milei, que se rasgaba las vestiduras cuando Alberto nos quitó la coparticipación. Y todavía nos está poniendo en jaque el legítimo derecho que tenemos nosotros sobre esa deuda enorme que afecta a nuestra seguridad, a nuestra salud. Yo creo, sin dudas, que la ley Cafiero es inconstitucional. Y creo que el procurador la puede hacer mañana si quiere. Y debería hacerla mañana, procurador. Ahora, nosotros tenemos la obligación política de dar respaldo porque sabemos que haciendo esto le damos una señal a la Corte Suprema. Pero ¿saben lo que hacemos, compañeros y compañeras? Le ponemos nombre y apellido a la decisión política y le decimos a nuestros diputados nacionales, a nuestros senadores nacionales, que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, no importa el partido político en el que estén, van a defender a sus vecinos. Si ustedes están dispuestos, yo los convoco mañana a una comisión de asesores, envíen a sus mejores cuadros técnicos para discutir un proyecto alternativo que contemple esto y si quieren más, pero que pongan la firma, el nombre y apellido de todos nosotros para ir y pedir la inconstitucionalidad de la ley Cafiero. Si están dispuestos, hagámoslo, pero dejémonos de esto y pasémoslo. El 18 de mayo, que pase por encima, hagámoslo después, pero hagámoslo. Porque en este ida y vuelta de que somos nación, somos provincia, que tal y cual, al final los únicos perjudicados, los únicos usados son los vecinos de la ciudad. Miren, esta discusión ya la tuvimos, porque en diciembre del 2020 yo presenté un proyecto similar. Y era una declaración, no era una ley que declaraba la emergencia, sino una declaración. ¿Qué intentaba hacer esa declaración? Esto que estoy diciendo, el compromiso político. Porque acá lo que falta es poner el cuerpo, no hablar tanto. El artículo 6 de la Constitución dice que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordante de la Constitución Nacional. En nombre de la manda constitucional nuestra, juntémonos todos, no importa el partido político, y firmemos una declaración y vayamos a pedir la inconstitucionalidad de la ley Cafiero y hagamos valer el derecho de los vecinos de la ciudad. Esa va a ser el punto donde la distancia entre los dichos y los hechos se achique y estas discusiones, que también
cuando uno denuncia oportunismo, está teniendo oportunismo político, no nos hagan daño. Yo los convoco a eso. Esta es una reunión informativa, no tiene ninguna pretensión de dictamen, no hay dictamen en vista, vamos a tener asesores, pero confío en que podemos lograrlo. Confío en que podemos lograrlo como legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.